el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa. Hoy vamos a hablar de estas temáticas que han venido pues abordándose en la Universidad Autónoma de Querétaro: género, no discriminación, todas las actividades afirmativas que se están haciendo desde diversas facultades, y para ello nos acompaña Mitzi Gabriela Rodríguez Pacheco. Ella es estudiante del 8º semestre de la licenciatura en Historia, activista, se ha venido preparando con diplomados, con cursos, con la tesis que está haciendo respecto de estos temas, y hoy nos viene a presentar un proyecto súper interesante que se llama Encontrarnos es ganancia, archivo de las memorias sexodiversas de Querétaro. Gaby, platícanos cómo surge este proyecto. ¿Es interdisciplinario, multidisciplinario? ¿Cuál es el objetivo de este archivo? Ok, es un archivo completamente interdisciplinario. A mí me invitan, yo no formo parte desde la concepción del archivo. La idea surge desde dos áreas importantes, que es Analí Núñez, que es restauradora, y el Comité Transvi Maricalencha, que es una organización que se dedica a el activismo y actividades con la comunidad sexodisidente de Querétaro. Entonces, en esta forma es que plantean en un primer momento una beca a nivel federal con la Secretaría de Cultura para la creación de este archivo, ¿no? El archivo tenía como fin pues el rescate de la memoria de la comunidad LGBTIQ en Querétaro. Esto debido a que los diferentes procesos que se han llevado a nivel nacional son específicamente en Ciudad de México, difieren muchísimo a las de las provincias y las de otras latitudes, y específicamente en Querétaro. Entonces, es a partir de esto es que se plantea, se gana, y por lo mismo que yo había estado trabajando diversidades sexuales desde prácticamente toda la carrera, específicamente Ciudad de México en un momento, ya después es cuando replanteo Querétaro y me empiezo a acercar con diferentes personas. Me dicen que se va a crear este proyecto que estaba en puerta y me invitan a participar. Ya estando ahí es cuando vemos la posibilidad y vemos todo el potencial que tiene. Porque es cierto que hay un primer activismo que surge en Querétaro a partir del 2006 y que es como el punto clave del archivo. El archivo se dividió por fondos. En un primer fondo era el orgullo, no. Ay, perdón que te interrumpa antes de que continúes. El archivo fundamentalmente, bueno, como historiadora ya sé que no te puedo decir que son solo fotos, porque atrás de las fotos hay mucha información, pero fundamentalmente ustedes congregan un archivo cuyo materia prima son las fotografías, o ¿en qué consiste? Es un archivo principalmente fotográfico sobre las actividades y las diferentes situaciones que se han dado. También hay documentos, son los que se han ido rescatando, pero también una línea importante del archivo fue las entrevistas, la línea de la memoria oral, el rescate de la oralidad como parte fundamental, porque si no teníamos esta otra visión, muchas de las fotos podían quedar descontextualizadas. Entonces, es así que nos acercamos con diferentes personas para realizar las entrevistas, y durante el trabajo que se ha venido haciendo, tenemos alrededor de unas 12, 13 entrevistas con personas diversas, como debería de ser el archivo, ¿no? Tenemos, por ejemplo,
una entrevista con Liz Contreras, que prácticamente es uno de los pilares fundamentales en hablar de temas de sexualidades, no solo de diversidades sexuales en Querétaro, ya que es fundadora del Diplomado en Sexualidades Humanas, que se dio en la Facultad de Filosofía en la década de los 80. Tenemos también, por ejemplo, entrevistas con Ale Martínez, tenemos entrevistas también con... A ver, contextualízanos. Ale Martínez es la actual presidenta de Aquesex. Ajá, de Aquesex. También es la encargada de la unidad de Género y Cultura de la Paz de la Facultad de Ciencias Políticas. Y también la idea era ver lo que se ha trabajado, lo que se está trabajando y los futuros posibles. Entonces, en esos futuros posibles, obviamente, como historiadores sabemos que no tenemos una bola mágica, pero podemos ver lo que están haciendo las nuevas generaciones para la construcción de esos futuros. Entonces, es así que también nos acercamos a personas que ahorita están trabajando, que son prácticamente de mi edad, en tema de diversidades sexuales, y por ejemplo encontramos y que entrevistamos a Ternura Queer, que es un colectivo de chiques que se dedican a las actividades con la comunidad, sobre todo trans y no binario. Explícanos la diferencia a los televidentes y a mí de trans. ¿Qué diferencia hay entre lo trans y lo no binario? Bueno, podríamos decir que el término trans es un término paraguas y en el término también acoge a las identidades de género que pues obviamente no entran en la cisnorma, lo que nosotros nos han enseñado dentro de que solo hay dos sexos y que adecuados a cierto tipo de genitales es tu tipo de género. Entonces, a partir de ahí es que surgen diferentes posibilidades de género y de vivirse respecto no ligado a una cuestión genital. O sea, en ese término paraguas entran todos menos los que se consideran heterosexuales. Las personas cis, lo diríamos, más bien las personas cis. O sea, las personas que al momento de nacer, cuando nosotros nacemos, por la carga genital que tenemos, se nos entrega como un libreto y nos dicen, tú vas a tener este libreto y lo vas a interpretar durante parte de tu vida. Hay cosas que nos podrían encajar y hay cosas que tal vez no, pero las personas sí son las que prácticamente se identifican con ese libreto, tal vez con sus pequeñas discrepancias, pero que en la mayoría de ese modelo lo podríamos concebir. Por ejemplo, a mí. Nací, me entregaron un libreto, eres niña, te vistes de rosa, crees en los cuentos de hadas y yo he venido interpretándolo muy contenta, entonces yo soy cis y entonces yo no entro en ese término paraguas de lo trans, ¿verdad? Y usaste otro término, uno era trans y el otro era no binario. En lo no binario, ¿quiénes caben? Las personas no binarias entrarían también dentro de este paraguas de lo trans, pero son aquellas personas que en su concepción rechazan el binarismo de género. O sea, hombre o mujer, eso es el binarismo de género. Hombre o mujer, y donde podríamos prácticamente decir que dependiendo obviamente de cada persona no binaria, vive su propia experiencia, ¿no? Pero podría decir, me identifico tanto con lo masculino y lo femenino y me vivo entre ambas, o no me identifico como ninguna y me vivo desde lo no binario. Qué complejo. O las personas, Es muy complejo. De entender es complejo, imagínate de vivirlo, ¿no? Imagínate de que una sociedad como la queretana lo entienda y lo
y sea receptiva, y de eso te quiero preguntar una cosa. Tú como historiadora has revisado, ya nos dijiste, la Ciudad de México, ¿no? Que siempre es como la vanguardia, la avanzada, Y has revisado uno de los estados más conservadores, que es Querétaro. No obstante, en este archivo que tú ayudaste a conformar, hay personas como, se me vienen a la cabeza, Liz Contreras, la médico Gisela Sánchez Díaz de León, que por muchos años fue presidenta de Aquesex, y otras muchas activistas, ahora Lluvia Cervantes, que ya es de mi generación. Lo que te quiero preguntar es, tú que ya hiciste como todo este recorrido histórico, ¿sí vivíamos en la Edad Media o con estas mujeres que además, hay que decirlo, vienen de fuera, ¿no? No son así queretanas de hace 3 siglos. ¿Tú ves que sí vivíamos así en la Edad Media o gracias a estas activistas, aunque eran pocas, empezamos muy pronto a hablar de estos temas tan espinosos, tan complejos? Es complicado decirlo porque hay algo cierto. O sea, la sociedad queretana, si bien muestra cierto nivel de conservadurismo, muchas de las violencias que se viven no son de forma directa, sino que se dan por debajo de la mesa, por debajo del agua. Soterradamente. Ajá. Entonces, claro que sí, el trabajo de las primeras generaciones fue súper necesario y abrió a qué hablar, porque parecía que no existía, ¿no? Si no se nombra, no se existe. Entonces, por ejemplo, en el momento en que estábamos haciendo el trabajo, por ejemplo, con Lluvia, nos mencionaba que en cierto momento un funcionario público mencionó que en Querétaro no había homofobia porque no había el mal de la homosexualidad. Entonces, son ese tipo de cosas que podemos darnos cuenta que sí, o sea, la sociedad queretana sí tenía ese grado de conservadurismo. Obviamente, las personas diversas siempre han estado presentes y siempre han roto y ha costado. Y ha costado mucho, ¿no? O sea, el 2006, como lo mencioné, fue un parteaguas importante y fue uno de los parteaguas, lo diría, como más dolorosos, debido a que en el estado, en la ciudad, en la Avenida Universidad, hubo un asesinato, ¿no? O sea, de Octavio Acuña. Entonces, son situaciones que se dan, no son ajenas y que también permiten, por ejemplo, las actividades como el archivo y la propia memoria histórica, que estos eventos no pasen desapercibidos, que se tengan y que se recuerden, porque acabamos de pasar el 17 de mayo, que es, por ejemplo, el día contra la homo, lesbo, bitransfobia. Y que el mantener estos hechos vivos nos permite también reconsiderar las violencias y ser conscientes de lo que se vive, aunque no se tenga presente en muchas de las personas. Fíjate que eso que dices de que las violencias en Querétaro se viven de manera soterrada, y ahora hablando del asesinato de Octavio Acuña, que además ya al final nos vas a decir que el evento, la presentación de este importante archivo va a ser justo para conmemorar a ese asesinato, ¿no? Ese terrible asesinato del activista Octavio Acuña, quien tenía una condonería allí en Avenida Universidad. El manejo que se le dio, yo lo recuerdo. La prensa local ordinaria lo trató así como de, ya sabes, ¿no? Una persona inadaptada que además vendía condones, que es pecado mortal,
pues por obvias razones tuvo que acabar así, no podía acabar de otra forma. Ya sabes, ¿no? Siempre tendencioso, y ahí está la homofobia. Y además es terrible porque es un asesinato en donde no fue un loquito que iba pasando y lo mató. Digo, no me atrevería a decir que es un crimen de Estado, ¿verdad? Pero en donde sí el gobierno le da el mismo tratamiento. De tal manera que la investigación se pierde, no hay culpables. Y aquí, tú como historiadora, si te pones a reflexionar, la conclusión es muy fácil, ¿no? Fue obviamente un asesinato de odio y evidentemente todos los que se hicieron patos son los responsables. Gobierno en turno, sociedad, medios de comunicación, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto? Creo que por obvias razones fue un hecho lamentable. Fue un suceso que pasó en 2006. Yo no tengo memoria realmente para recordar el hecho, ¿no? Pero en mi andar, haciendo la investigación y haciendo pues también este trabajo, pues también es ver cómo es que afectó a distintos niveles y en muchos grados. ¿Era necesario un activismo abiertamente público en Querétaro de diversidades sexuales? Sí. ¿Fue demasiado el precio que se pagó para que eso se diera? También. O sea, este asesinato es el parteaguas para que esta comunidad disidente salga a las calles. Antes no había pasado, ¿a eso te refieres? ¿Tú sí lo considerarías como un parteaguas? Sí, lo considero un parteaguas debido a que a partir de ahí es que se empiezan a organizar jornadas en el marco del 17 de mayo, que es el Día contra la Homo, Lesbo, Bitransfobia, en donde empiezan a participar organizaciones que ya trabajaban derechos sexuales, que trabajaban temas referentes a educación sexual y que también eran personas cercanas a Octavio. Entonces, a través de eso es que empiezan a buscar también la búsqueda de justicia, pero también se dan cuenta de la necesidad de educación sexual en temas de diversidades. Entonces, es así que se empieza con estas actividades y que posteriormente también irían evolucionando hasta terminar las jornadas contra la homo, lesbo, bitransfobia en 2016 y que a partir del 2017 se empezara, con el término de las jornadas, otro momento de activismo en Querétaro que ya iría relacionado directamente con, por ejemplo, la Marcha del Orgullo que ahorita tenemos con el Comité Orgullo. Uh-huh. O sea, son momentos diferentes, pero que sí, al menos bajo mi opinión y con lo que yo he visto, es que podemos ver un inicio de un activismo público uh-huh. a partir del suceso de Octavio y que viene obviamente directamente en la búsqueda de justicia y de reivindicación. Y por la indignación, uh-huh. ¿no? Que es lo que te hace salir. Sí. En un momento también hay que mencionarlo, sí hay un repliegue de las personas que trabajaban estos temas, uh-huh. obviamente por el miedo que involucraba el salir a las calles y tener esta situación, pero las personas que van teniendo y que van surgiendo y que van trabajando estos temas, en un momento eran pocas, van trabajando tal vez desde lo comunitario y también en trabajo con otras organizaciones primordialmente de Ciudad de México, que ya después permitirían que también esas personas que se habían disgregado por el miedo, por la situación,
puedan irse involucrando después. Pero sí es necesario y sí es importante decir que las actividades que surgen después del 2006 tienen este carácter y tienen este fundamento, tienen este objetivo. Y por eso es que, al menos dentro del archivo, nosotros buscábamos que uno de los fondos principales estuviera relacionado directamente a esto. Qué bueno que tocas ese punto, porque esa es la siguiente pregunta que te quiero hacer. Este archivo que se va a presentar el 21 de junio, ahorita nos dices dónde, consiste, dices, que en entrevistas, obviamente, historia oral de diversos actores, fotografías, ¿qué más? Y ya nos dijiste cuántas entrevistas, pero recuérdanos los entrevistados, como que de los que te acuerdes, más o menos número de fotos, qué tipo de fotos, qué más integra este archivo. Bueno, hablando del archivo y los fondos, tenemos más o menos alrededor de 700 fotos. Las encontramos principalmente en 4 fondos. Encontramos el fondo prederechos, que integra de los 80s a los 2000. Es nuestro fondo más pequeño, también por la dificultad que conlleva el reunirlo. Después tenemos del 2006 al 2016, que es la época pre-Pride. Es uno de los fondos mayores y lo tenemos organizado principalmente por movilizaciones que integran obviamente a las jornadas y a las actividades que las integraban. Tenemos el tercer fondo, que es el post-Pride, y en ello tenemos actividades ya de las diferentes organizaciones que se fueron dando, y también tenemos el fondo post-COVID, que también a partir de ellos que se fueron dando diferentes dinámicas, obviamente porque la virtualidad cambió muchísimas cosas, y estamos en la construcción del fondo de futuros posibles, que nos permitiría también, sobre todo, no tanto desde lo histórico, sino más bien desde la parte literaria, nos permitiría la construcción de narrativas diferentes sobre lo que esperamos de un Querétaro directamente ligado a las diversidades sexuales. Tú estuviste en la conformación de, en la realización de recabar la memoria mediante la historia oral, mediante entrevistas. Sí. ¿Y a qué entrevistados recuerdas así, no sé, los 5 que te acuerdes? Bueno, a Guillermo Hernández. Guillermo Hernández es profesor en la Facultad de Psicología y también lleva un grupo de acompañamiento junto con Ale Martínez. Por ejemplo, también Fausto Gracia, que es activista, artista. Tenemos también las entrevistas de Liz, tenemos las entrevistas con Ternura Queer, tenemos también entrevista con parte tal vez más jóvenes que no pertenecen directamente como caras visibles al activismo, sino desde una parte, desde lo cotidiano. Por ejemplo, está Santiago o está Víctor, que nos ayudan también a ver esa parte desde lo actual y desde precisamente esta construcción de los futuros y el presente. Para terminar, Gaby, dinos fecha, hora y lugar. Ok. Los invitamos a la presentación del archivo. Es en la Facultad de Filosofía, en el Aula Magna, el día 21 de junio a las 6 de la tarde. Y es de entrada libre, ¿verdad? Sí. Todos podemos ir. Ok. Muchas gracias, Gaby. ¿Te gusta que te digan Mitzi, verdad? Mitzi Gabriela. Gaby Rodríguez Pacheco, gracias por habernos acompañado. Mucho gusto. Y a nuestros televidentes nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. TV UAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa.
Gracias por acompañarnos.